Imaginemos por un momento la siguiente situación. Estamos en una habitación, la puerta está cerrada y resulta que estamos ahí encerrados con nuestro peor enemigo. Uf, qué agobio. Ya ves, tras semanas de tensión, resulta que ese enemigo tiene la única llave. Hemos gritado, hemos suplicado, intentado negociar por todas las vías y nada funciona. Así que, ante la frustración total, sacamos de nuestro propio bolsillo un candado y sellamos la puerta desde dentro. Claro, es una imagen súper asfixiante porque anula cualquier posibilidad de salida para todos los que están dentro, incluido el que pone el candado. Exacto. Pues ahí esa es, literalmente, la metáfora que describe el reciente movimiento de Washington en el estrecho de Hormuz. Y ahí es donde nos metemos de lleno hoy. Vamos a desgranar un análisis larguísimo y súper detallado, publicado por el autor o colectivo KULT. Se titula Trump se atasca en Hormuz. Un texto con unas posturas geopolíticas muy marcadas, hay que decirlo. Sí, totalmente. Y por eso quiero aclarar a quienes nos escuchan que nuestra misión en este espacio no es tomar partido. No estamos aquí para validar las políticas de un bando u otro, sino para informar de forma imparcial. Queremos trazar el mapa de los argumentos de este documento y entender por qué dicen que esto es un cambio estructural en el poder global. Porque el autor deja clarísimo que esto no va simplemente de mover barcos militares en un mapa. Es un análisis sobre cómo colapsa la diplomacia y cómo el sistema mundial está mutando para esquivar a Estados Unidos. Vale, pues vamos a desgranar esto porque para entender el candado en la puerta hay que ir a las horas previas. Hay que entender qué demonios pasó en Islamabad, en esa mesa de negociación a la que fue el vicepresidente J.D. Vance para sentarse frente a Irán. Poca broma con eso, ¿eh? Fueron las conversaciones de más alto nivel desde el año 79. ¿79? Y estuvieron 21 horas ininterrumpidas en el Hotel Serena. Y todo eso terminó en un colapso total, seguido casi al instante por el anuncio de Donald Trump del bloqueo naval el domingo por la mañana. Y ese colapso es la raíz de toda la crisis. Según el texto, la delegación estadounidense llegó con una exigencia inamovible. Querían que Irán eliminara por completo su programa de enriquecimiento de uranio y entregara todo el material. A ver, me gusta entender esta lógica. Si la prioridad urgente de Washington, según los propios datos del documento, era abrir el estrecho para estabilizar los mercados antes de las elecciones... Sí, para evitar que el precio de la gasolina se disparara. Claro, si tu urgencia es bajar los precios para tus votantes, ¿por qué presentarte a una negociación exigiendo algo tan extremo que garantiza que la otra parte se levante de la mesa? Pues porque, según argumenta la fuente, la exigencia no estaba diseñada para llegar a un acuerdo. Pedir la eliminación total es ignorar décadas de derecho internacional. O sea, bajo el acuerdo nuclear de 2015, a Irán se le permitía enriquecer uranio a un 3,5%. Que es el nivel para uso civil, ¿no? Como la energía. Exacto. Un acuerdo que, recordemos, desmanteló la propia administración Trump. Así que exigir de golpe un nivel cero es pedir una capitulación incondicional. Y la tesis del texto es que esta postura de Estados Unidos reflejaba en realidad el objetivo de Israel. Mantener a Irán bajo presión máxima. Eso es, mantenerlos débiles y sancionados. De hecho, el documento destaca que, justo mientras Vance negociaba en Pakistán, Netanyahu declaraba públicamente que la campaña militar contra Irán continuaba sin frenos. ¡Madre mía! Es como si un bombero estuviera intentando negociar con el pirómano y el otro bombero estuviera tirando gasolina en la casa de al lado. Lo que plantea una pregunta fundamental en el análisis de QLT. ¿Quién quería realmente que la negociación colapsara? Porque claro, Irán también tenía su línea roja. Sin un alto el fuego de Israel en Líbano, que estaba causando bajas civiles masivas, no había acuerdo. Las piezas es que simplemente no encajan. Pero si asumimos esta premisa, si asumimos que colapsó por este choque de intereses, la respuesta de Estados Unidos que sigue a ese fracaso es un caos absoluto. Sí, entramos en lo que el documento define como un reflejo puramente emocional. Cuando la diplomacia falla, la maquinaria del Estado empieza a emitir señales totalmente contradictorias. Es que la desconexión interna es de locos, telita con esto. Por un lado, Trump sale y anuncia en televisión un bloqueo total del estrecho, un cerrojo absoluto. Ajá. Pero casi en paralelo, el Comando Central, los militares que tienen que ejecutar la orden, emiten un comunicado describiendo una operación súper limitada.
Hablan solo de interceptar barcos vinculados directamente con Irán. Sí, sí. Es como si el director general de una empresa anuncia el cierre total en la tele y Recursos Humanos manda un mail diciendo que solo van a reducir la jornada de un departamento. Esa analogía es perfecta para ilustrar el cortocircuito interno. Y psicológicamente, el análisis explica que la identidad de Trump se basa en dominar, en ganar. Cuando le rechazan tras 21 horas de negociación, él no lo procesa como un revés táctico. Lo ve como una humillación diplomática personal. Claro, un ataque a su imagen. Y bajo esa presión se produce una visión de túnel. La escalada militar parece la única vía porque te da una falsa sensación de control interno. Pero hacia el exterior, hacia el mundo, transmites una inestabilidad tremenda. Las grandes potencias no pueden actuar por emociones, porque acaban cometiendo errores irreversibles. Y más cuando sumamos las declaraciones extremas a toda esta mezcla. En el documento recogen una entrevista de ese mismo domingo donde afirma que podría, y cito, destruir Irán en un día o una hora. Dijo que destruiría su infraestructura y que solo quedaría el agua. Una barbaridad, sí. Y para rematar, comparte en redes sociales unas imágenes suyas generadas por inteligencia artificial donde se le ve como una figura religiosa, como un salvador, mientras los líderes religiosos de su propio país le criticaban por incitar una guerra. El contraste es monumental. Tienes esa proyección de omnipotencia absoluta frente a unos militares y diplomáticos que literalmente no saben qué se supone que deben hacer en el Golfo. Y el mundo entero está viendo este espectáculo. Si la Casa Blanca pensaba que sus aliados iban a ir corriendo a ayudarles con el bloqueo, se han dado un golpe de realidad tremendo. Según el texto, estamos viendo un aislamiento de Estados Unidos sin precedentes. El nivel de soledad es brutal. Reino Unido ha dicho directamente que no participa. Australia se distancia. La OTAN, bueno, un silencio sepulcral. Cero apoyo. Y los países del Golfo Pérsico, que se juegan su economía ahí mismo, se han negado a mandar ni una patrullera. Mientras tanto, más de 40 países están buscando vías diplomáticas por su cuenta. Y aquí el autor introduce una idea clave, la asimetría del conflicto. Porque Estados Unidos presiona en un solo punto con los portaaviones, operando con la urgencia de unas elecciones. Pero Irán juega a otra cosa. Irán lleva décadas bajo sanciones. Su economía está acostumbrada a resistir. No tienen la misma prisa. Y como dice el texto, actúan en múltiples frentes. Claro, el documento menciona a los hutíes en Yemen. Irán puede usar su influencia para que bloqueen el estrecho de Bab el-Mandeb. Exacto. Y si bloqueas los dos pasos principales, ya no estamos hablando de una pequeña recesión, sino de una posible depresión económica a nivel global. Uf, palabras mayores. Y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Porque a río revuelto, ganancia de pescadores, ¿no? Los grandes rivales de Washington están sacando tajada. Empecemos por China. Sí, Pekín ha decidido que el bloqueo no va con ellos. Sus barcos siguen cruzando Hormuz. Y el documento detalla algo fascinante sobre cómo evitan las sanciones financieras. Dice que le están pagando a Irán en Juárez. A ver, espera. Juárez, la ciudad fronteriza en México. Me vas a tener que explicar esto porque no me entra en la cabeza. ¿Cómo usa una naviera china una ciudad mexicana para pagar al gobierno de Teherán? Pues suena rarísimo, pero es una maniobra brillante. Normalmente el petróleo se paga en dólares a través de la red SWIFT, que Estados Unidos vigila con lupa. Claro. Si haces eso con un país sancionado, te congelan los fondos. Así que el texto de QULT sugiere que usan centros secundarios en terceros países, como México, usando monedas alternativas, cripto o trueques mediante empresas fantasma. O sea, un circuito totalmente paralelo. Exacto. El dinero llega a Irán y Washington no puede ni rastrearlo ni bloquearlo por los bancos tradicionales. Están montando una tubería financiera por la puerta trasera. Y no se quedan ahí. El documento dice que la inteligencia sospecha que China podría enviar a Irán sistemas de defensa antiaérea portátiles, los Manpads. ¿Los lanzamisiles de hombro? Sí. Pero, ¿cómo cambia eso el panorama frente a los portaaviones estadounidenses? Cambia las reglas por completo. Un misil de estos es muy barato. Si escondes a 100 operadores en las montañas de Hormuz, obligas a los portaaviones de miles de millones de dólares a quedarse súper lejos para que no les derriben los cazas. ¡Guau! La tecnología barata anula a la flota cara. Y ojo, si Estados Unidos bloquea un estrecho por seguridad nacional, el documento advierte que le están dando la excusa legal perfecta a China para bloquear Taiwán mañana mismo. Madre mía, le regalan el argumento. Pero si lo de China es fuerte, lo de Rusia ya es la ironía máxima de esta historia. A ver, unas semanas antes del bloqueo,
Trump levanta sanciones al petróleo ruso para que baje la gasolina en Estados Unidos. Una medida electoral de manual, claro. Totalmente. Pues al bloquear Hormuz, de repente, saca un montón de petróleo de Oriente Medio del mercado. ¿Y qué pasa con el precio global? Se dispara. ¿Y quién tiene petróleo de sobra que puede vender legalmente ahora mismo a ese precio desorbitado? Rusia. Rusia. El documento dice que han duplicado sus ingresos, ganando 9.000 millones en un solo mes. ¿Es que es un tiro en el pie de manual? Para asfixiar a Irán, el gobierno provoca una inflación que castiga al consumidor estadounidense y encima rescata la economía rusa. Y el autor subraya un detalle que roza el absurdo. A ver. Esos ingresos van al mismo gobierno ruso que, mediante sus satélites, le está dando las coordenadas a Irán para derribar drones de Estados Unidos. Es que es de locos. O sea, estás financiando al tipo que le da los mapas a tu enemigo. Entonces, viendo todo este desastre donde el candado asfixia más al que lo puso que a los de dentro, ¿cómo termina esto? Pues el autor de KULT no ve ninguna victoria para Washington, te lo digo ya. Plantea 3 posibles escenarios de salida, y todos implican una pérdida de influencia. Cuéntame el primero. El escenario a corto plazo, unos 45 días. El bloqueo colapsa por la presión política interna. La gasolina sube tanto que Trump se ve obligado a inventarse una victoria simbólica. Dice que han logrado disuadir a Irán y se retiran para salvar la cara. Vamos, vender la moto y salir corriendo. Tal cual. El segundo escenario es cuestión de semanas. Un barco chino cruza la línea del bloqueo. Los militares evalúan el riesgo de empezar una guerra con China y deciden no disparar. El barco pasa libremente. ¿Y en cuanto pasa uno? Se rompe la barrera psicológica. El bloqueo se demuestra inaplicable y todo el mundo empieza a ignorarlo. Y luego está el tercer escenario, a largo plazo. ¿Qué sería? Que pase a la historia como el momento en que el bloqueo fortaleció a Irán internamente, aisló a Estados Unidos de sus aliados y elevó los precios de la energía. Todo esto es lo que el texto llama erosión estratégica. Me parece un concepto buenísimo. Pero, ¿a qué se refiere exactamente con que el poder se erosiona? La erosión estratégica es cuando el coste de desafiar una norma es menor que el de obedecerla. Si pones un bloqueo absoluto pero los rivales pueden evadirlo pagando en México y cruzando con sus barcos porque saben que no vas a disparar, tu autoridad se hunde. El poder real no son tus amenazas, es tu credibilidad. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel global? Si los demás países ya no creen en las reglas de Washington y están montando estas rutas por su cuenta, estamos viendo el fin de la hegemonía logística de Estados Unidos. El análisis apunta firmemente a que sí. En geopolítica los sistemas buscan alternativas cuando hay inestabilidad. Si el país que garantizaba la seguridad de los mares se vuelve caótico, las navieras y los gobiernos van a usar otras monedas y otras rutas. Las expectativas cambian y eso moldea la realidad antes incluso de que se mueva un solo barco de guerra. Es que es un análisis fascinante que le da la vuelta al tablero. Resumiendo lo que nos plantea la fuente, KULT, el bloqueo de Hormuz no es ninguna estrategia maestra. Lo pintan como un reflejo puramente emocional tras el fracaso en Islamabad, que ha terminado enriqueciendo a Rusia, envalentonando a China y demostrando los límites de Estados Unidos. Así es. Y volvemos a reiterar que estas conclusiones son el análisis directo que hace el documento original que estamos repasando. Exacto. Nuestro trabajo es poner todas las cartas sobre la mesa. Y para despedirnos, quiero invitar a quienes nos escuchan a reflexionar sobre un punto súper importante. Si ahora mismo hay empresas y gobiernos gastando miles de millones en crear todas estas rutas comerciales alternativas y sistemas financieros paralelos para sobrevivir a este caos... Todo ese esfuerzo logístico enorme. Exacto. ¿Qué va a pasar el día que termine la crisis? ¿Van a volver todos al sistema liderado por Estados Unidos como si nada hubiera pasado? ¿O resulta que todos estos túneles y parches de emergencia se habrán convertido ya en el nuevo estándar permanente e irreversible del comercio mundial? Es una pregunta espectacular para darle una vuelta. Pues ahí queda eso para reflexionar. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta profunda inmersión. Seguid cuestionando siempre la información, analizando los detalles, porque el panorama cambia a una velocidad de vértigo. Hasta el próximo análisis a fondo. Hasta la próxima.